Cordial saludo, estimados estudiantes. El presente instrumento pretende abordar las pruebas no paramétricas correspondientes a la unidad 3. Como primera medida, los objetivos son reconocer las distintas pruebas no paramétricas y caracterizar las pruebas no paramétricas. Una prueba no paramétrica o de distribución libre es una prueba de hipótesis que no requiere que la distribución de la población se caracterice en función de determinados parámetros, es decir, no están sometidas a ciertos requisitos que son comunes a las pruebas paramétricas. Fundamentalmente, dichos requisitos se refieren a la distribución que presenta la variable en la población. Por ejemplo, numerosas hipótesis se basan en el supuesto de que la población sigue una distribución normal con los parámetros de la media y de la desviación estándar. Por otra parte, son especialmente útiles ante tamaños muestrales reducidos o en los casos en que las variables que nos interese esta medida estén en una escala ordinal. En las pruebas no paramétricas encontramos unas ventajas y unas desventajas. Para las ventajas tenemos que los métodos no paramétricos pueden ser aplicados a una amplia variedad de situaciones porque ellos no tienen los requisitos rígidos de los métodos paramétricos correspondientes. En particular, los métodos no paramétricos no requieren poblaciones normalmente distribuidas. Como segunda medida tenemos que, diferente a los métodos paramétricos, los métodos no paramétricos pueden frecuentemente ser aplicados a datos no numéricos, tal como el género de los que contestan una encuesta. Y tercero, los métodos no paramétricos usualmente involucran simples computaciones que los correspondientes en los métodos paramétricos y son por lo tanto más fáciles para entender y aplicar. Pero estas pruebas también presentan unas desventajas. Tenemos que los métodos no paramétricos tienden a perder información porque datos numéricos exactos son frecuentemente reducidos a una forma cualitativa. Además de ello, las pruebas no paramétricas no son tan eficientes como las pruebas paramétricas, de manera que con una prueba no paramétrica generalmente se necesita evidencia más fuerte, así como una muestra más grande o mayores diferencias, antes de rechazar una hipótesis nula. En las pruebas paramétricas tenemos muchas, pero las más conocidas son las que ustedes están visualizando: G cuadrado, MS-Newman, T de Wilcoxon, Main-Wieman y los rangos de Kruskal iguales. Como les digo, hay más, pero estas que ustedes están observando aquí son las del uso más común o más frecuente. Ahora bien, es importante tener en cuenta que estas pruebas que les mencionaba no paramétricas se pueden aplicar de acuerdo a si tenemos una muestra, dos muestras o más de dos muestras. Cuando tenemos una muestra, estamos hablando de variables cuantitativas y cualitativas y podríamos trabajar con pruebas no paramétricas binomial y chi cuadrado. En dos muestras ya estamos hablando de muestras independientes y de relacionadas. En las muestras independientes estaríamos hablando de las variables cuantitativas, ¿cierto? Para la Many-Winnie. Para las relacionadas estaríamos hablando con la cuantitativa de Wilcoxon y para la cualitativa de MS-Newman. Ya en más de dos muestras vuelve e incide en esas variables independientes y las relacionadas. Entonces tenemos en las variables cuantitativas a Kruskal y Wallis, en la cuantitativa en las relacionadas a Friedman y en la cualitativa a Q de Crochan. Vamos a visualizar un ejercicio de aplicación para una prueba en particular. Esta prueba en particular se denomina la prueba de Wilcoxon o Wilcoxon. En este ejemplo que estamos visualizando, dice así: se desea comprobar si la velocidad con la que dos computadores ejecutan las aplicaciones es similar. Se ha seleccionado 9 programas de análoga dificultad que se han ejecutado en estos computadores. Se ha seleccionado aleatoriamente el programa que se va a ejecutar en cada computador. Los tiempos de ejecución de estos programas según el computador en que se ha ejecutado viene recogido en la siguiente tabla. Como ustedes visualizan, tenemos 9 tiempos, ¿cierto? Entre computadores A y B. Ahora bien, dados los datos que ustedes están observando, tenemos un interrogante. El interrogante dice lo siguiente:
Se pueden concluir que ambos computadores tardan el mismo tiempo en la ejecución de los programas. Miremos la solución. Como ustedes ven, vamos a retomar nuevamente la tabla y vamos a asignar los rangos. Los rangos para cada uno de los computadores seleccionados de esos 9 programas. Entonces, para la primera observación tenemos un rango de 4, la segunda 1 y así sucesivamente. Para tomar una decisión vamos a emplear el test de Wilcoxon para contrastar dos muestras independientes. Ahora bien, considerando la suma de los rangos de la muestra de menor tamaño, vamos a hacer la sumatoria entre 1, 5, 3 y 2 y obtenemos el valor de 11. Posterior a ello debemos de consultar en una tabla adecuada, ¿cierto? En la que resulta que los intervalos de aceptación para la hipótesis nula son de 12,28 al 90% de confianza y del 11,29 al 95% de confianza. Por lo tanto, tenemos que en ambos casos se rechaza la hipótesis nula y se concluye que los ordenadores o los computadores considerados no ejecutan los programas con la misma velocidad. En estas pruebas no paramétricas se pueden analizar múltiples situaciones, ¿cierto? Entonces este es un ejemplo vivo de ello. Conclusiones importantes. Se pueden caracterizar las pruebas no paramétricas de acuerdo a la cantidad de muestras. Además o mediante las pruebas no paramétricas podemos analizar datos de distribución libre, lo cual beneficia al investigador en la toma de decisiones. Si ustedes desean ampliar más la temática, pueden consultar las fuentes bibliográficas que están visualizando en este momento. Agradezco mucho la atención prestada.